Ok, bueno, vamos a empezar. Déjame ver que todo esté bien. Ok, eh, hoy aquí. Ok, bueno, si tienen alguna duda, me avisan, sea por chat o por donde lo necesiten. Me avisan. Entonces, bueno, buenos días. Bienvenidos a una nueva prepa de computación emergente. Hoy eh, yo pensé en darla doble, pero bueno, justo al poco tiempo me di cuenta que lo mejor era dejar la prepa doble para la siguiente semana, para cuando comencemos a ver la nueva unidad de la materia, ¿no? Porque si le daba hoy doble, no sé, luego se podrían olvidar del contenido para la semana que viene y de paso con la otra lámina que iba a explicar, pues la verdad no tiene mucho que ver, ¿no? Así que hoy solo veremos la continuación de procesamiento del lenguaje natural. La semana que viene sí comenzamos con todo, con prepa doble, la nueva unidad. Entonces, ya vimos sobre el procesamiento del lenguaje natural que, bueno, nosotros queremos generar modelos para comunicarnos con ellos, generar IAs que se comuniquen con nosotros y ellas se comunican de vuelta con nosotros, que en general automaticen tareas que empleen lenguaje, sea traducción, sea análisis del discurso, sea identificación de sentimientos, sea identificación de nombres propios, predicción de texto, lo que sea. Nosotros aspiramos, así como logramos crear modelos de regresión o clasificación de datos numéricos o de procesamiento de imágenes, de visión por computador, nosotros queremos también procesar lenguaje, procesar lenguaje. Sin embargo, tenemos unas ciertas dificultades, ¿no? En primer lugar, que es importante saber cómo alimentar a la red, cómo darle valores, cómo darle entradas a la red. Porque recordemos que, tienen que tenerlo muy presente, bueno, o sea, es algo bastante sencillo de tener presente. Recordemos que las computadoras no entienden de palabras. Las guías no entienden de palabras, entienden de números. Entienden más a un binario, pero números al final. Entonces, es un tema álgido el saber qué pasarle de input a la red para que nos entienda y podamos automatizar las tareas que deseemos. Eso es importante. ¿Qué le pasamos? ¿Qué representación de palabra le pasamos? Y bueno, junto a la tokenización también. Entonces también vimos que hay unas arquitecturas que trabajan con este tipo de datos del lenguaje, trabaja con modelos secuenciales, pero hoy veremos, bueno, llamadas redes recurrentes, pero hoy veremos que la verdad, no todo es color de rosas y las redes recurrentes tienen una desventaja particular que es complicada, o sea, la rompe un poco, en el sentido de que es muy fuerte la desventaja. De todas formas, veremos que hay soluciones accesibles como otras arquitecturas. ¿Ok? Entonces, empecemos viendo esta situación de los inputs a la red. Entonces, recordemos que a las redes recurrentes les pasamos vectores que representen palabras. No le pasamos palabras propiamente,
sino que le pasamos representaciones, algo que me encapsule la información que representan esas palabras. La más trivial vimos que era la one hot, ¿no? Sin embargo, esta representación, usarla sola, o sea, usar esos vectores para que la red neuronal eh, alcance su objetivo, logre automatizar, se logre entrenar, no puede ser posible. No podemos usarlo porque tiene muchas razones negativas. Son representaciones dispersas, ocupa mucha memoria. La memoria que ocupa depende del tamaño del vocabulario. em, no obstaculizan, por no decir imposibilitan el aprendizaje. Y bueno, etcétera. Si es que se me pasó alguna. Igual en la prepa pasada lo vimos con más detalle. Entonces, como One Hot Encoding tiene muchas razones negativas, no podemos usarla de una vez. Tenemos, tenemos que buscar una representación que sea más adecuada. Tenemos que buscar una forma de convertir estas palabras en vectores más densos. En vectores más densos. En vectores más densos. O sea, buscar otra forma de encapsular la información que no ocupe tanta memoria, que me reduzca la dimensionalidad y de paso tenga cada elemento represente de manera adecuada información. Ahí es cuando surge, ahí es cuando surge algo que se llama Featurized Representation. ¿Qué significa? Bueno, como no lo puede traducir literalmente, es representar a cada una de estas palabras, a cada una de estas palabras a través de sus características. Me explico, eh, eh, me explico. Em, si yo tengo una, un vector, aquí, por ejemplo, nosotros vimos que con One Hot Encoding, esta representación dependía, dependía del vocabulario, ¿no? Porque este vector va a tener tantos elementos como palabras hay en el vocabulario, donde la palabra correspondiente, el one hot de la palabra K, va a tener un 1 en la posición K. Eso, bueno, entonces eso tiene un conjunto de razones negativas. Pero lo que podemos hacer mejor es, bueno, vamos a descartar esto y vamos a representar a los vectores con un tamaño, una dimensionalidad más reducida. O sea, aquí puse 4 dimensiones, qué sé yo. Pero cada dimensión no va a ser un 0 o un 1, sino que va a ser una suerte de puntuación para, para una serie de características que va a tener esa palabra con respecto a alguna cualidad, pues. O sea, me explico. Si esta palabra, por ejemplo, yo tengo un vocabulario de 10.000 y quiero representar la palabra manzana, entonces en vez de usar la representación one hot encoding, voy a usar featurized representation. Entonces ese vector manzana ahora se convierte en un vector de 4 dimensiones, donde
Por ejemplo, este primer elemento me define qué tan comida es. Este elemento me define qué tan ser vivo es. Este me define, no sé, cuánto color rojo tiene y este me define, qué sé yo, eh, qué tan redondo es. No sé, por decir algo. Entonces, esto está bastante chévere porque me reduce significativamente la dimensionalidad y el espacio que voy a requerir reservar en memoria para esta representación. Muy útil, muy útil. Y bueno, cada uno de estas puntuaciones pues puede ser un número real, negativo, positivo, eh, decimal. En general, yo diría que no son valores mayores a 10 o sea, están entre -10 y 10 supongamos, yo creo. Pero bueno, son valores reales que definen una suerte de puntuación. ¿Por qué digo una suerte de puntuación? Porque realmente no es tan así, es algo más complicado, es algo un poco más complicado. Pero bueno, vamos a quedarnos con que es una puntuación, entonces eso sirve, eso sirve bastante para entenderlo. Y luego, definiéndolo así, entonces, ¿en qué va a consistir? ¿Qué tendremos que hallar nosotros como diseñadores de modelos? Bueno, vamos a tener que hallar representaciones de estas palabras llamadas word embeddings o embedding simplemente. ¿Qué es un embedding? Bueno, es agarrar una cierta palabra y eso, embeddearla como un vector en un cierto espacio, ¿no? Ah, pues, ya. Y embeddearla, es que no me deja, en un cierto espacio. O sea, este va a ser un vector, por ejemplo, podríamos decir de 300, de dimensión 300. Eso es lo que hay que hacer. Hallar los embeddings de cada palabra como vectores en cierta dimensión. Esto se consigue, bueno, usando algún algoritmo de representación como el que vimos el sábado pasado, que es Word2Vec, ¿no? También hay uno que se llama, si no me equivoco, se llama Globe, pero ese no sé si, no recuerdo que lo viéramos en clase y bueno, no nos vamos a abocar a eso. Lo más importante es Word2Vec. Eso, en eso consiste. Hay que hallar eso. Esto, aparte bueno, si todo el asunto de la memoria, que lo aprovechamos más, esta representación es bastante útil porque tiene unas características bien simpáticas, bien simpáticas. Esta palabra se representa con este vector de embeddings, con este embedding. Ahora, yo podría, esto está en R300, ¿no? O sea, está en un espacio que es imposible o sea, imposible visualizar ese espacio, es imposible. Si ya nos cuesta ver 4 dimensiones, nos cuesta un montón, imagínense, o sea, 300, imposible. Entonces, hay algoritmos, hay procesos que me permiten reducir la dimensionalidad mediante proyecciones, mediante cosas locas, pero interesantes. Hay algoritmos que me permiten reducir esta dimensionalidad y representar en esencia estos vectores en el plano, en R2. Si nosotros agarramos cada uno de estos embeddings y hallamos esas proyecciones, esas, esas representaciones
esos vectores con dimensionalidad reducida los podemos graficar en el espacio perfectamente. Los podemos graficar. Y nos podemos dar cuenta de cosas bien interesantes, ¿no? Pongamos el ejemplo de este gráfico, ¿no? Yo sé que estas son canciones, pero bueno, o sea, para el ejemplo, o sea, es en esencia lo mismo. Cada una de estos puntos, son los embeddings de estas canciones en R2. Aquí, graficando, nos podemos dar cuenta que los vectores relacionados entre sí van a ocupar una región particular del espacio, del, sí, del espacio, bueno, del plano. Entonces aquí vemos que yo observo y digo, ah, mira, esta canción de reggae está en esta región, pero esta también está acá, y está acá, y está acá. Y con las de pop sucede lo mismo, y con las de rock también, las de folk también, perdón, las de rock también. Y con otras palabras sucedería lo mismo. Las palabras relacionadas, gráficamente las podemos ver juntas, confinadas a una cierta región. Entonces yo podría tener, si yo tengo un vocabulario normal, entonces podría tener una región para la comida, una región para las plantas, una región para eh, humanos, o sea, hombre, mujer, niño, niña, y otra región para, no sé, nombres propios. Entonces, esos nombres propios, proyectándolos y reduciendo la dimensionalidad, van a estar confinados a una cierta región particular. Y eso es, la verdad, bastante interesante. Bastante interesante. ¿Qué otras cosas no permiten estas representaciones? Bueno, por ejemplo, resolver problemas de analogía, ¿no? Porque ya cuando el modelo trabaja con estas representaciones, él dice, ah, bueno, bueno, en este caso estas dos canciones están relacionadas, pero podríamos tener un vocabulario que tenga, por ejemplo, hombre, y quiero resolver el problema de hombre es a mujer, lo que, no me va a dejar, niño, uy, vamos a ver, lo que niño es a, entonces, con estas representaciones, mi, mi modelo podría ser capaz de resolver problemas de analogía, entrenarlo y luego poder predecir adecuadamente. Esto se hace, bueno, esto tiene, eh, como yo represento las palabras por embeddings, estos embeddings, pues, si están relacionados, los vectores deben ser parecidos, entonces la diferencia entre cada palabra, yo debería minimizarla. O bueno, la diferencia entre cada palabra, yo debería aproximarla a que sean iguales. Ese es el problema en la analogía. Pero bueno, eso es para que se vea un poco. Lo más importante de esto es, no podemos usar OneHot así nomás. Tenemos que hallar vectores más densos que me optimicen el uso de la memoria. Y haciendo eso, bueno, lo mejor que se puede hacer es tomar una representación por características de cada elemento. Es una suerte de puntuación de cierta característica. Y entonces el problema se reduce a que mi modelo halle esas representaciones o embeddings, empleando en este caso Word2Vec. Y todos estos embeddings proyectados sobre el espacio, sobre el plano, porque esto es una muy alta dimensionalidad, tienen unas características bien interesantes. Bueno, gráficamente, o sea, nosotros lo proyectamos para verlo gráficamente.
Ya de por sí los embeddings conservan esas características de relación. Y este problema de analogía, bueno, se hace evidentemente con estos embeddings. Y otra cosa, sí, un comentario importante, bueno, esto es un embedding, esto acá que hallamos es un embedding, pero llevarlo de R3 a R2 también es embedearlo, pues. O sea, es embedear este vector muy grande dimensionalmente en el plano. Y ahí, bueno, los conocedores del tema sabrán sus buenos algoritmos y su, qué sé yo, análisis principal de componentes. El curso menciona uno que se llama TSNI, la verdad es que no lo he leído, pero bueno, pueden curiosearlo. Lo importante es esto. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta ahora? No, listo, fin. Chévere, bienvenido. Entonces, también, como yo tengo vectores, yo puedo perfectamente, o sea, surge la pregunta de, bueno, pero esto lo tengo que hacer siempre. Esto de hallar los embeddings. No, no lo tienes que hacer siempre. Tú puedes tener tus representaciones, entrenar a tu modelo para que haya estos embeddings y de alguna forma exportarlos. O también buscar algún sitio que ya lo tenga e importarlos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, generando una especie de estructura de datos que sea pues una matriz. Una matriz que contenga todos estos embeddings. Y bueno, eso se llama, para sorpresa de todos, matriz de embeddings. Para poder, eh, exacto, poder condensar y tener toda esa información, yo uso la matriz de embeddings. Entonces, la matriz de embeddings, ¿cómo se construye? Bueno, simplemente es a partir de darle, bueno, eso, de darle puntuación a cada una de m características de una palabra, ¿no? Entonces, si mi vocabulario son estas palabras y yo tengo estas características, bueno, esta es una especie de embedding de hombre, de mujer, rey, reina y manzana. Entonces, yo voy a tener esta matriz cuya dimensión va a ser tantas características, m, por n, que es, bueno, el tamaño del vocabulario, ¿no? Que también lo podemos denotar como notación de conjuntos, ¿no? Pero m es número de características y n el tamaño del vocabulario. Entonces, exacto, serán tantas columnas como palabras haya. Aquí tengo 5, pero evidentemente estas van a ser matrices mucho más grandes, muchísimo más grandes, muchísimo más grandes. Y también las características van a ser muchas más, ¿no? O sea, el ejemplo que les puse antes era de 300 características. Entonces el problema se va a reducir en que la red va a aprender estas puntuaciones a través de cualquier algoritmo, Word2Vec u otro, ¿no? Y para este ejemplo, la dimensión de la matriz es 3 por 5, ¿no? Porque tenemos tres palabras, tres características, perdón, o tres filas por 5 palabras, 5 columnas, 5 columnas. Ok, chévere, pero em, ¿cómo, cómo yo puedo extraer esa información? ¿No? Porque está, claro, el vector, el embedding está confinado a esta matriz, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero sacar el embedding de array, ¿cómo hago? ¿No? Que yo, ajá, yo ya tengo mi matriz de embeddings y ahora quiero que mi modelo las use. ¿Qué tengo que programar para que mi modelo extraiga, saque de la matriz
este vector de embeddings que me interesa tanto? Bueno, simplemente a través de un producto matricial. Entonces, lo que se va a hacer es que por todos estos modelos va a haber un paso, digamos, cero, que es que el modelo va a recibir la representación one hot. Pues, va a recibir la representación one hot y con ella se va a multiplicar a la matriz de embeddings, de forma que obtenga el embedding de la palabra que se esté procesando en ese paso en el tiempo. Esto es importante, importante. Ella va a, sí, recibir como entrada, o sea, va a convertir la palabra en one hot, pero con la representación, con el one hot encoding, lo va a sacar de la matriz de embeddings y va a obtener el vector, la palabra embeddeado. Entonces se emplea antes de comenzar a procesar la entrada a través de la siguiente operación. Esta es mi matriz de embeddings, o sub k es la representación one hot. Entonces la palabra k se extrae de esta forma. Y este es el vector que se le va a pasar a la red. Esto también, bueno, vector de embedding, word embedding, y bueno, el cual es de dimensión menor que el one hot, ¿no? Yo creo que puede ser menor o igual, si no me equivoco, pero a lo más es igual, si no es menor. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, con el ejemplo justamente de Ray, supongamos que yo quiero sacar de esta matriz de embeddings la palabra Ray. Bueno, en primer lugar, busco cuál es esa representación one hot. Busco cuál es esa representación one hot. Bueno, son 5 palabras. El rey, la palabra rey está en la tercera posición, sí, exacto, en la tercera posición. Entonces, este es el vector one hot, 00100. Y luego, yo lo que voy a hacer es agarrar la matriz de embeddings y multiplicarla a la derecha. O sea, agarro la matriz de embeddings, multiplico por la derecha con el vector one hot. Importante eso porque recordemos que para hacer un producto matricial, las dimensiones, número de columnas, perdón, de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Si no, no se puede dar la operación. Entonces, una vez esté así planteada, ¿cuál es el efecto y por qué es que se usa el vector one hot? Bueno, porque el vector one hot justo en el elemento correspondiente de mi palabra, en ese elemento tengo un 1. Y ese 1 me permite justamente extraer el vector que me interesa. Porque esto, ¿cómo se hace este producto? Bueno, primera fila por la columna. Entonces, si yo primera fila por la columna y sumo esos productos. Entonces, este menos 1 es 0, este 1 es 0, este menos 0,95 va a ser 1, esto es 0 y esto por esto 0. Entonces, sumados me devuelven este primer elemento. Luego repito lo mismo para la segunda fila. Me va a devolver esa suma, producto, me va a devolver 1. Y lo mismo para la tercera fila. Tercera fila. Me devuelve 0,1. De ahí a que usemos este es el real poder del vector one hot, que me permite extraer de la matriz de embeddings el vector embeddeado, la palabra embeddeado. Y bueno, entonces, ¿cuál es la dimensión resultante? Bueno, las otras, la cantidad de filas de la matriz de embeddings
por la única columna que tiene. Ah, entonces chévere, esto me devuelve justamente un vector. Un vector. Y bueno, en este caso, el, efectivamente el embedding es de menor dimensión que el one hot. Yo creo que sí, sí, exacto. Puede ser igual porque podríamos tener embeddings que tengan 5 elementos, ¿no? Aquí tenga otro, 2 elementos más por cada vector. Entonces, en ese caso, pues sería 5 por 1. Sería el mismo tamaño que el one hot. Pero eso la verdad no tiene sentido porque también nosotros queremos, recordemos que nosotros queremos reducir espacio, ¿no? Hallar una forma de representar a la palabra de manera eh, con menos información, pero más representativa. Entonces, si este vector fuera 5 por 1, bueno, ok, no tendré problemas en el aprendizaje, por ejemplo. No serán vectores dispersos, pero seguiré ocupando eh, memoria innecesariamente. De todas formas, yo creo que cuando el modelo se entrena, porque esto, evidentemente, estos embeddings no los hallamos, dejamos que la red los halle. Entiendo yo que automáticamente son de mucha menor dimensión que los one hot. Así que bueno. Pero bueno, lo importante es esto. ¿Cómo se extrae? Matriz de embeddings por one hot. Y ahí el tema. Ah, bueno, y esto yo lo puedo denotar como E sub 3, pero también querer, podría denotarlo como, bueno, E sub rey. Uy, que aquí, déjame moverme a la pantalla. E sub rey. Esto es una R. También. Ok, entonces. Bueno, entonces, ¿cómo realmente se obtienen esos embeddings? Y ya les dije un adelanto, que es que se deja que la red lo haga. Pero bueno, veamos un poquito más a detalle ese asunto, de todas formas. Entonces, si quisiéramos construir una red recurrente desde cero, primero tendríamos que buscar muchísimo texto. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Millones y millones de palabras. ¿Para qué? Bueno, para que se entrene este modelo y encuentre las representaciones de palabras según el algoritmo que escojamos. O sea, si fuera según Word2Vec o Glove, lo que elijamos. Eso, eso, bueno, o sea, un poco parecido a lo que siempre hemos hecho, tener muchas cantidades de datos y bueno, conforme más texto tenga, más palabras tenga, más enriquecidos y más adecuados van a ser los embeddings. Entonces, una vez consigamos todos esos embeddings, bueno, evidentemente obtendremos la matriz de embeddings, porque al final, bueno, la matriz se construye eh, juntando todos los vectores, pegándolos todos, donde cada vector, cada embedding, es una columna de esa matriz de embeddings. Y una vez teniendo la matriz, usaríamos el modelo para el objetivo deseado, por ejemplo, predicción de texto, que evidentemente usaría nuestras famosas representaciones, nuestras muy queridas representaciones. Esto lo podríamos hacer de cero, y bueno, esto evidentemente, como digo, se encarga la red. Lo podríamos hacer de cero, pero esto consume mucho tiempo, ¿no? En primer lugar, buscando todos los datos, buscando todo el texto para hallar los embeddings y luego el texto para entrenar y usar el modelo, el modelo deseado, el objetivo deseado. Esto es mucho tiempo.
¿Qué es más fácil? Bueno, buscarlo en Internet. Buscar en Internet hay páginas, eh, que también se los mencioné en la prepa pasada, hay páginas que ya que son repositorios de matrices de embeddings, ¿no? Que tienen su tamaño, la cantidad de palabras, o sea, el tamaño del vocabulario, las, me imagino la dimensionalidad, el origen, importante, el origen de dónde fue creado el embedding y así, ¿no? Importante el origen porque, bueno, va a cambiar las representaciones, podrían cambiar las representaciones, porque al final esos textos han sido creados por nosotros, por personas que van a tener de una u otra forma sesgos, ¿no? Entonces, probablemente las representaciones que hayan tomado como fuente Twitter o X, mejor dicho, o Reddit, no será lo mismo a que si se represente con, qué sé yo, no sé, textos literarios de algún autor famoso o artículos periodísticos. Por ahí va. Entonces, no hay que preocuparse mucho por hacer estos embeddings, los podemos obtener. Y eso, bueno, facilita mucho. Ah, y un comentario, esto sí lo voy a tener que escribir aquí. Un comentario es que este aprendizaje, esto es, bueno, dos comentarios. En primer lugar, este aprendizaje, esto es aprender, ¿no? Esto hasta aquí consiste en aprender, conocer, determinar los embeddings, ¿no? Y yo lo alimento con millones y millones. Y bueno, lo que hago de aquí a acá, de este paso a este paso, es lo que se llama una transferencia, diferencia, bueno, lo voy a escribir en inglés, una transferencia de aprendizaje, transfer learning en inglés, porque el modelo aprendió a hallar esos embeddings, los entendió, los procesó, los determinó, y luego yo transfiero ese aprendizaje a otro modelo para que, digamos, haga un atajo en el aprendizaje y solo tenga que concentrarse en entrenarse para, por ejemplo, predicción de texto o traducción. Entonces yo transfiero ese aprendizaje de un modelo a otro, de un modelo a otro. Igual si yo lo descargo de internet, esos embeddings los obtuvo una persona cualquiera en internet y yo lo descargué y lo transferí a mi modelo. Y otra cosa es que estos embeddings, bueno, estos los explora. Estos embeddings, digamos, los explora el modelo, los conoce. Él no tiene una representación de los embeddings, él tiene que descubrirla, tiene que hallar el modelo que me obtenga la matriz de embeddings, tiene que tener la capacidad de hallar relaciones intrínsecas entre las palabras del texto que esté usando, pero las tiene que hallar por sí mismo. No tiene un valor real, no tiene un objetivo. El modelo las va a descubrir. Entonces, este aprendizaje no es lo que hemos visto antes, no es supervisado porque no tiene una base real y no va a tener un costo asociado para conocer y decir, oye, ¿estoy haciéndolo bien con estos embeddings o no? No, el modelo va a hallarlos por sí misma. Entonces, esto es un aprendizaje del tipo autosupervisado. Autosupervisado. ¿Por qué? Porque se basa en sí misma, en lo que ella misma descubre, para determinar las representaciones.
No voy a andar mucho en esto porque puede ser un pelo confuso, porque todo lo que hemos venido viendo es supervisado, pero bueno, como un comentario. El profe probablemente creo que lo menciona, porque yo lo anoté en su momento y él lo menciona ahí. Esto es quizás lo único que veamos que sea de corte no supervisado. Pero bueno, dos comentarios ahí que quiero mencionarles. Entonces, sí, chévere, ya vemos todas estas embeddings, las representaciones, que es full importante. Pero ¿cuál es ese problema? ¿Cuál es ese bendito problema que hace que las redes recurrentes no sean lo mejor siempre? Veamos. Bueno, yo ya les dije al inicio de la prepa anterior que esta arquitectura realmente es para sentar bases y que realmente está obsoleta. Ya hoy en día lo que se usa es un vestigio, o sea, unos vestigios de esta arquitectura. ChatGPT, Gemini, Copilot, en esencia, muy en esencia, se basan en las redes recurrentes, pero muy poco. Entonces está obsoleta. ¿Por qué? ¿Por qué? Supongamos por un instante que tenemos una red recurrente que hizo varios pasos en el tiempo. Esta que tenemos acá. Bien vimos que, bueno, esto sigue siendo aprendizaje profundo, deep learning, y nuestro objetivo sigue siendo hallar los pesos que me optimicen el costo de la función, que me minimicen el costo de mi modelo, de forma que el modelo lo haga lo mejor posible, con nuestros algoritmos optimizadores, nuestra inicialización de pesos, nuestra tasa de aprendizaje, todo eso. Pero en esencia es hallar los pesos que me minimicen la función de costo. Entonces, optimizar, minimizar, implica hacer un backpropagation, evidentemente. Implica ir desde mis salidas e ir pegando saltos correspondientes para hallar cada una de las derivadas que se usan para actualizar los pesos. Pero pasa que acá, con las redes recurrentes, recordemos que esto es una versión desglosada de una misma neurona en el tiempo. Pasa con las redes recurrentes que ellas pueden dar muchos saltos, ¿no? Porque el texto, o sea, solo imaginémonos el caso de hallar los embeddings. Ahí la red va a hacer muchos pasos en el tiempo, porque son muchas palabras, porque es millones y millones de palabras. Va a ser muchísimo. Y bueno, si decidimos hacerla de caracteres, bueno, mucho peor. Y entonces, cuando calculemos esa derivada parcial, yo no es que el modelo, o bueno, el backpropagation no es que va a ir por la neurona así y ya está, no, va a ir paso a paso en el tiempo. Tiene que echar para atrás por cada uno de esos pasos en el tiempo e ir optimizando por cada una de las entradas e, e ir saltando paso a paso a través de los estados ocultos. Entonces, esas son muchas derivadas que hay que calcular, derivadas que son reglas de la cadena, muchas reglas de la cadena, que en cualquier momento, si una se dispara, las demás se disparan y bueno, eso horrible. Y si una se minimiza, las demás se minimizan mucho. Entonces, tenemos el problema de los gradientes desvanecientes aquí, porque tenemos reglas de la cadena muy largas, muy, muy largas, muy largas. Entonces, eso es un problemón del que tenemos que hacer algo.
Porque bueno, nosotros igual queremos hacer procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que siempre hemos hecho, crear nuevas soluciones e implementar un concepto que, bueno, vimos un poco, pero que hay que tener presente también, que son las redes residuales. El problema acá es que como estoy procesando secuencias, la secuencia me fuerza a, en el backpropagation, procesar cada uno de esos pasos de la secuencia. Me fuerzan a hacer eso. Entonces, yo tengo que de alguna forma, o sea, yo podría pensar, ¿hay alguna forma de que yo no le pare a estos saltos en el tiempo, a estos pasos secuenciales? Las redes residuales son una respuesta, porque ellas son justamente saltos en el tiempo. Recordemos que una red residual emplea bloques residuales que para calcular una cierta activación de una cierta capa, uso las activaciones de capas, pero no de capas inmediatamente anteriores, sino de una capa de, bueno, valga la redundancia, de 3 capas anteriores hacia atrás. Entonces, eso es una especie de salto. Y eso es una especie de salto que se usa en el backpropagation. De hecho, ese es el problema que me resuelve, el problema más grande que me resuelven los bloques residuales, ¿no? Y bueno, que espero hayan respondido en el parcial, porque esa era una de las preguntas. Entonces, lo que podemos hacer es implementar esos bloques residuales para esta nueva arquitectura, para una nueva arquitectura. Y esta nueva arquitectura se va a llamar Long Short Term Memory o LSTM, que va a ser una especie de red recurrente que tiene la capacidad de recordar y olvidar estados ocultos según su relevancia. Va a emplear una memoria, una especie de memoria que es que retiene mejor la información que la que tenía las redes recurrentes, ¿no? Porque recordemos también que estos estados ocultos actuaban como suerte de memoria. Ahorita las LSTM tienen una memoria que es más fuerte, que retiene más y que de paso tiene mecanismos que permiten retener cierta información u olvidar cierta información. Entonces, indirectamente, el emplear esa nueva memoria, bueno, me resuelve ese problema que tenían las redes recurrentes. Antes, una red recurrente, cuando procesaba esta oración palabra a palabra, el gato que le gusta jugar con su dueño y duerme mucho, es blanco. Él no podía entender, bueno, si era un problema de análisis gramatical, probablemente una red recurrente no hubiera retenido que gato era un sustantivo, un sujeto. Pero cuando implementamos el STM, pues resolveríamos ese problema. Resolveríamos ese problema. Eh, ¿Cómo? Pero, ajá, perdón. Pero, ajá, ¿qué tiene que ver esto de la memoria con las redes residuales y el problema de los gradientes desvanecientes? Bueno, ahora lo vamos a ver. La LSTM, esta es una neurona de, de una red recurrente que emplea LSTM. Tiene varios componentes. En primer lugar, tiene 3 componentes: la forget, la input y la output. Ambas, en el caso de la forget, ok, en el caso de la forget, me define qué olvidar de la memoria actual. Ella
va a recibir por acá un estado oculto, como siempre lo hemos visto, y va a recibir también otro elemento acá que les explicaré más adelante. Pero bueno, la forget lo que va a tomar es el estado oculto y va a establecer esta compuerta, que es una especie de matriz, exacto. Va a establecer qué retener, perdón, qué olvidar. Bueno, sí, indirectamente qué retener. Pero me va a definir qué olvidar de la memoria actual. ¿Ok? Por otro lado, está la compuerta input, que me define qué información importante debe recordar la célula, la neurona. Entonces por aquí viaja el estado oculto también y se procesa con esta compuerta input, ¿no? Y luego tenemos la output, que es la que va a calcular el siguiente estado oculto usado para la predicción. Entonces aquí con esta compuerta output, aquí sale el estado oculto para el siguiente paso. Y con ella también se calcula la predicción. ¿Ok? Entonces, tenemos esas tres compuertas. También tenemos esas Cs que vemos acá, que no son más que las células de memoria. De ahí a que se use C por cells en inglés. Son células de memoria, que se dividen en tres tipos. Tenemos la anterior, que almacena la memoria de la célula anterior, justamente. Entra por acá, o sea, es la memoria del paso anterior en el tiempo. Después tenemos la célula candidata, aquí. La célula candidata para ese mismo instante de tiempo, para el instante de tiempo actual, la cual almacena datos que se pueden recordar u olvidar. O sea, esto es, digamos, es la que contiene lo que se va a mantener. ¿Por qué? Porque luego, calculada la candidata, se calcula la célula actual. La célula actual, que es la memoria que se va a pasar al siguiente estado, al siguiente instante de tiempo. Y esta sí guarda los datos seleccionados para recordar. Entonces, acá es donde en esta parte, aquí, es donde está el poder de la arquitectura LSTM. Esto es el elemento importante para resolver los problemas de backpropagation. ¿Sí? ¿Cómo calculamos todo esto, no? Porque esto es una serie, esto es un diagrama, o sea, no es que la célula es así por dentro, o sea, de por sí, sino que esto es un diagrama, o sea, para representar gráficamente cómo es el cálculo de de todas estas células de memoria y la predicción y el estado oculto siguiente. Una forma de representarlo. Entonces, escribiéndola como ecuaciones, tendremos que estas son las formas de calcular cada una de ellas. Cada una de ellas. Esta es la forget. Por qué se pone lento de repente Canva? No entiendo. Esta es la forget, esta es la input y esta es la output.
¿ok? Cada una con sus respectivas matrices de pesos. De entradas, aquí nuevamente tenemos matrices pesos de entradas por compuerta y matrices de peso de estados ocultos. Luego acá tenemos el cálculo de la célula candidata, que en vez de usar sigmoide como las otras, usa tangente hiperbólica, con matrices de peso también. Eso, de hecho, lo podemos contrastar aquí, ¿no? Que este es el resultado. Ella recibe, para calcularla acá, que es como si estuviéramos aquí, ¿verdad? A ver si se deja poner lento. Que es como si estuviéramos en esta parte. Bueno, entonces recibe el estado oculto con tangente hiperbólica, recibe la entrada en el estado de tiempo actual y ahí lo calcula. Las añade y las calcula. Luego tenemos esta expresión que quizás sea la más importante para nuestros análisis, que es el cálculo de la célula actual. ¿Cómo se hace? Bueno, es aquí, viene de aquí. Lo que hacemos es calcular la sigmoide de el producto de la matriz de la compuerta input por la célula candidata más, aquí es donde está el más la memoria anterior por la compuerta forget. Entonces, ¿por qué esta expresión es la más importante? Bueno, porque nosotros podemos hacer casos, tomar casos, no sé, digamos, casos borde, ¿no? ¿Qué sucede si la input vale 1? Bueno, si la input vale 1, la candidata siempre se queda, ¿no? Siempre tomo lo que me dé la candidata. O si la forget vale 1, bueno, tomo siempre, eh, retengo lo que siempre tenga de la célula anterior, ¿no? O sea, si la forget es 1, todo lo recuerdo, pues, ¿no? Si luego, si, por ejemplo, si la input es 0, descarto todo lo de la candidata. O si la forget es 0, no recuerdo nada, no retengo nada. Solo dame la opción de la candidata. A ver. Exacto. No recuerdo nada, o mejor dicho, olvido todo. Si esta compuerta es 0, ¿no? Porque si me es 0 por algo es 0. Entonces retengo esto siempre. Si la input es 0, exacto. Pasa algo parecido y es que en caso de que la input get sea 0, solo, bueno, tomo lo que me dé la célula anterior. ¿Ok? Y bueno, para calcular el estado oculto para el instante actual, pues lo hago de esta forma. ¿Ok? Esta también es la más importante porque han salido preguntas de selección múltiple que preguntan sobre eso, pero eso lo revisaremos en la preparcial. Ok, entonces bueno, podemos hacer esos análisis. Si la compuerta de input es 1, retengo, retengo todo. O sea, recuerdo toda la información. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Esto es medio
confuso. Pero ya le veremos el queso a la tostada de esta arquitectura. O sea, lo que pasa es que sí, me dice, ya va, sigue hablando y después te digo pregunta. Ok, está bien. Entonces, ¿qué es lo chévere de esto? Bueno, aparte de ser una red recurrente más compleja que permite recordar información útil y olvidar información que no lo es, empleando estas células de memoria, las células de memoria indirectamente me sirven como bloques residuales. ¿Por qué? Porque ya, claro, el backpropagation, ustedes podrían decirme, bueno, viaja por aquí y luego va por acá, y por acá, y por acá, por acá. Pero no, la verdad es que no. Ella va a tomar un atajo a través, voy a usar otro color, usar el mismo color no es muy chévere. Eh, Ella va a hacer un atajo y va a irse por acá. La célula de memoria, las células de memoria me permiten resolver ese problema del backpropagation. Yo no tengo por qué irme por cada una de estas operaciones. Yo tan solo puedo tomar este atajo e irme por acá. Y es un atajo válido porque, bueno, las células de memoria conectan a digamos, a las neuronas en estados de tiempo, en pasos del tiempo anteriores. Porque este es bueno, si fijamos un instante de tiempo, supongamos que estoy en el instante de tiempo 3, entonces esta célula de memoria es la 3 y esta va a ser la célula para el instante 2. Entonces con el backpropagation, pues yo viajo de aquí a acá y viajo con un atajo al paso anterior. Entonces, al retener información de los pasos anteriores, cuando se le realiza el backpropagation, las células actúan como bloques residuales que permiten reducir la longitud de la famosa regla de la cadena. Entonces, está chévere, está chévere eso, está chévere eso. Bueno, y así se vería cómo sería el backpropagation. Eh, ¿qué, no, 3, 4. Esto igual, yo creo, si no me equivoco mal, esta arquitectura fue creada en el 2003. 2000, perro, qué fastidio. Suéltate. 2013, uy, perdón, en el 2013. Entonces, ahí han pasado cosas, ¿no? De ese año para acá han pasado muchas cosas. Se han diseñado otras arquitecturas que, bueno, han dejado atrás todos estos elementos de LSTM y redes recurrentes. Porque sí, bueno, ya resolvimos el tema del backpropagation, pero la verdad es que conforme más arquitecturas hacemos así, igual seguimos trabajando con modelos secuenciales que pueden tomar tiempo para ser procesados y también trabajamos cada vez con arquitecturas más complejas, ¿no? Porque esto es un conjunto, ya vieron atrás, ya vieron más atrás, que esto es un conjunto de operaciones enormes. O sea, hay tangente hiperbólica y sigmoides y pesos y hay muchas operaciones. Entonces, con el paso de los años, hemos evolucionado y hemos hallado arquitecturas, modelos mucho más robustos y mucho más eficientes. Quizás más complejos y abstractos también, pero más eficientes. Y del 2013 para acá, bueno, llegamos al presente y llegamos a nuestros queridísimos Transformers, a nuestros queridos ChatGPT, Gemini, Copilot,
DALL-E, lo que sea, los transformers. ¿Qué hacen los transformers? Bueno, una arquitectura particular que emplea dos mecanismos, uno llamado self-attention y otro multi-head attention. En esencia, porque no, esto es, si es medio complicado, ya más abstracto. Self-attention lo que se dedica es a, eh, digamos, en vez de yo procesar una, una secuencia, ya así nomás, lo que voy a hacer es calcular un contexto por cada palabra. Un contexto de las palabras. Un contexto que se calcula mediante ponderaciones de atención de palabras. O sea, yo estoy procesando una oración y progresivamente voy calculando contextos, dándole cierto peso a cada palabra, que es una especie de atención. O sea, el peso a una palabra es, bueno, qué tanto le tengo que parar? ¿Qué tanto le tengo que prestar atención a esa palabra? Bueno, calculan unos pesos, unas ponderaciones, que bueno, cada una de esas ponderaciones, la suma de todas esas ponderaciones debería dar uno, evidentemente. Se calculan distribuciones softmax, etc, etc. Pero en esencia es eso, es tener un mecanismo que sobre sí misma tenga atención, destine un grado de atención a palabras en una frase. Y multihead, bueno, multihead es que sea, digamos, iterativo, o sea, que se refine a sí misma. O sea, no es que lo hace una vez, genera un loop sobre esas palabras para que capte adecuadamente, halle el mejor grado de atención y la mejor representación de las palabras y así sucesivamente. Eso es un poco en esencia, ¿no? De todas formas, los papers están disponibles, el curso, el de Coursera en modelos secuenciales tiene una parte más dedicada a esto, pero en esencia es así. Y bueno, esta es una forma de procesar texto inventada en 2017, implementada por ChatGPT. No, la T es de Transformers. Siempre se me olvida que son las G y la P. Me disculpan eso, pero la T es Transformers. Generative. No me acuerdo. También un elemento que usa ChatGPT es el de procesar de manera paralela toda la frase, ¿no? Porque vimos que son modelos de secuencia, pero al final los modelos de secuencia tienen una desventaja, y es que estoy regido a, bueno, proceso una palabra por una y una y una y una. En cambio, esta arquitectura transformer lo que va a hacer es generar una matriz de pesos donde cada uno de ellos representa la relación de las palabras de la frase consigo misma. No le paso palabra por palabra, este señor que está acá, va a recibir una matriz, una cierta matriz, que ya igual les voy a mostrar un ejemplo, una cierta matriz donde aquí hay ciertas palabras y aquí están las mismas palabras y cada uno de estos van a ser pesos, una especie de ponderación entre cada palabra. Esto me permite procesarlo de manera paralelizada. Entonces, en vez de en el tiempo, se hace todo a la vez. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto? Bueno, así. Si yo le escribo te quiero mucho, la matriz que se genera es tantas columnas y tantas filas como palabras yo le paso. Entonces, con eso
surge un nuevo hiperparámetro que se llama la ventana de contexto. La ventana de contexto lo que me permite es establecer una cota superior, un límite, de qué tanto mi transformer puede recibir eh, en palabras. O sea, qué tantas palabras puede recibir, básicamente, como entrada. Entonces, en general, o bueno, ChatGPT, en las versiones que uno más usa, entiendo que en la versión para empresas es aún mayor, pero para la versión de usuarios, sea gratuito, no, si es gratuito es menor. Para las versiones pagas usan una ventana de 32K, 32.000 palabras, esa ventana de contexto. Y la entrada para este modelo no solo va a ser lo que yo le escriba, sino también todo lo que se ha escrito antes con las respuestas anteriores. Sí, entiendo, sí, exacto. Eso es lo que recibe. La ventana de Bueno, contexto. ahorita que lo mencionas me da risa porque tiene sentido a lo que me está pasando ahorita con ChatGPT, que estoy haciendo, yo llevo desde, que si, no sé, octubre haciendo la tesis, y entonces estoy con Ujú. ChatGPT a mil. Y la vaina ahorita ya está, que si en un chat pidiendo cacao, que la vaina tengo que refrescar para traer, porque la vaina... ya entiendo, el chat está trayendo 32.000 vainas o más. Claro. Ah, bueno, para que vean. Sí, para que veas. Sí, eso es lo único, que ahorita tienes este hiperparámetro y que va a tener un límite, pues, porque no todo es infinito. Bueno, entonces con esto aquí viene una preguntita de parcial interesante, todos medio calculitos, no muy complicados, pero em, nada, entonces se va a tener, en este caso se tiene un embedding preentrenado de 64 posiciones y 30.000 palabras. Y se quiere agregar una palabra al vocabulario. Entonces, ¿qué va a aumentar? ¿Qué se va a mantener? Bueno, yo si tengo un embedding, lo voy a resolver. Si tengo un embedding de 64 posiciones, bueno, aquí cada una de estas es una característica, ¿no? 64 posiciones, o sea, son 64 características. Entonces, mi matriz de embeddings va a tener 64 filas. 64. Y va a tener 30.000 columnas, porque esta matriz tiene pues 30.000 palabras, ¿no? Cada una de estas es una palabra, un embedding de palabras. Entonces esto es 60 por 24K. No debía haberlo escrito acá, pero bueno, 24K. Voy a ponerlo aquí abajo. Entonces, si, si yo tengo, si yo quiero agregar una palabra, ¿por qué puse 24K? No, 30K. No sé qué estoy haciendo. Perdón. 30K. Ajá, está acá. Entonces, si yo agrego una palabra al vocabulario, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar o qué crees que va a pasar? Yo creo que se mantiene igual, ¿no? Exacto, exactamente. Porque al final, si yo agrego una palabra, bueno, la representación tiene que ser consistente, ¿no? O sea, esa representación, ese embedding de esa palabra, tiene que tener pues también 64 posiciones. Entonces, lo único que va a ocurrir acá es que la matriz sí será 64, pero por 30.001. Esa es la dimensión.
Entonces aquí sería, pues exacto, ninguna de las anteriores. No aumenta a No, 65. aumenta a Ajá. 65. No, no aumenta a 65 porque las representaciones, o sea, porque yo sí, a ver, Exacto, se mantiene yo, igual. Exacto, sería la C, exacto. no la D. Ah, bueno, sí, exacto. No leí completa la respuesta. Exacto, sería la C. Porque bueno, añadir una palabra, pues no me va a cambiar las representaciones. Van a seguir siendo, digamos, de 64 características. Ah, bueno, que yo refine el modelo y vuelva a hallar los embeddings, o si yo cambio el conjunto de datos que uso para hallar esta matriz de embeddings, bueno, eso puede cambiar la historia y puede cambiar cómo puede cambiar el número de posiciones, pero se mantiene 64. Chévere, perfecto. Bueno, esto sería todo por el contenido de hoy. Ya con esto cerramos procesamiento del lenguaje natural, cerramos Deep Learning y pasamos a la nueva unidad que va a ser aprendizaje reforzado, que va a ser un cambio, un lavado de cara, ¿no? Ahorita, o sea, en la próxima prepa veremos contenido que es completamente nuevo y que no va a tener que ver eh, con esto que hemos visto del Deep Learning. Ya un poco más adelante sí revisitaremos redes tradicionales y bueno, redes tradicionales y convolucionales, así que tampoco se les olvide ese contenido. Pero bueno, la prepa que viene empezaremos con esa nueva unidad. No sé si hay alguna pregunta. ¿Qué preguntas hay? Sé que me vas a preguntar algo, pero no sé. Hoy no, el sábado. El que digo el domingo. Ah, ok. Vea el video que estoy con la tesis, entonces otra vez como que te he tenido de fondo. Ah, dale, dale. Relajado, relajado. Bueno, El video, por cierto, una sí del video ajá, el video lo vamos a hacer súper aprovechen. sencillito, ¿no? Tipo, de verdad que es la vaina más sencilla del mundo, ¿no? Sí, o sea, me puedes dar una introducción, bueno, qué dataset usamos. O sea, pues yo creo que es más como lo que escribieron en el informe, pero en video. Ok, pepa, Pues, fino. o sea, pueden usar material de apoyo si quieren, por favor, y reitero, no usen el código de fondo ni usen el póster de fondo, porque Ok, para eso, menos mal que nos lo sí, dijiste porque ya estábamos diciendo que lo íbamos a hacer. bueno, por favor, no lo usen. Yo se los he escrito por WhatsApp, así que Sí, sí, luego no. lo que pasa es que yo tengo muy poca capacidad de procesamiento. Entonces yo leo Está así bien. como tres palabras, todo eso y digo, ah, ok, ya. O sea, que el video tiene que tener es introducción, ok, chévere. Exacto, o sea, bueno, me pueden explicar qué dataset usaron, cómo es el dataset, más o menos qué es una red convolucional. Me explican todo el proceso, todas las iteraciones de las arquitecturas hasta la arquitectura final. Y bueno, evidentemente los resultados, ¿no? Gráficos, si pueden poner gráficos chéveres. Ay, yo te iba a decir algo con eso. Yo, por ejemplo, o Ajá, sea, yo entré en el modelo y ya yo me ajá. fui y esa sesión se perdió, yo no lo guardé. Entonces, cuando ahorita si lo vuelvo a entrenar, tal vez me dé un resultado distinto, o sea, pero obviamente bajo más o menos la misma precisión. Lo que tenía pensado era hacer eso literal, porque seguramente se comporta bastante parecido y graficar eso, pero manteniendo como que los resultados, pero ya hicimos el póster en función de los resultados, todo eso. Ahí así, ¿no? Sí, Ok. sí, vamos, sí, o sea, me gustaría que todo fuera consistente de ser posible, porque bueno, pero no sé qué tanto cambian el póster si cambian los Es que resultados. seguro cambia que si, o sea, si pongo la gráfica sin especificar muy bien las escalas ni nada de eso, o sea, seguramente se va a comportar súper, hiper, mega parecido. Pero Sí, 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 si me pongo a entrenarlo de nuevo, va a ser tipo que si, o sea, nosotros nos dio que si 93,76, probablemente nos den perfecto. 93,90 o 93,80.
60 Sí, vainas. Yo prefiero. no importa, el resultado final, si pueden hacerlo coherente, o Ok, sea, dale. chévere. Creo El porcentaje. que ya. La gráfica sí puede variar porque la verdad es que, o sea, la gráfica lo que te muestra es el comportamiento, si ves overfitting o no. Yo no puedo calcular eh, realmente la precisión que tienen, porque eso es como una precisión media y eso es una precisión por batch. O sea, quédense, la gráfica que me la muestren, obviamente que sea coherente. No es que me vas a mostrar una gráfica con overfitting y resulta que no tiene overfitting el modelo. Ya. Pero sí los resultados, los números, las precisiones, Aunque sí podría en verdad pueden. hacerlo. No, en verdad sí lo voy a hacer normal. Voy a agarrar y voy a Ah, copiar y bueno. pegar cada epoch en ChatGPT, que me da una tabla y la grafico. Ok, bueno, Ya. Ya. bueno, sí, Así se mantiene más coherente y ya. Creo que es lo mejor. sí, o sea, me muestren la gráfica, o sea, los resultados sean coherentes entre sí, y bueno, y que la gráfica, si es un modelo, o sea, no puede ser que una gráfica muestre overfitting y resulte que las precisiones no muestran overfitting, está Claro, raro eso. claro. Entonces, nada, eso, o sea, que sean, sean coherentes, pues. Voy a dejar aquí de mostrar. Sean coherentes. Dale, dale. Sí va. Ok. Entonces, bueno, no. Si no hay más dudas, esto sería por hoy. La semana que viene, como digo, ahí sí le daremos con todo y si viene prepa doble, porque si no, yo tengo que dar una prepa doble porque no nos da tiempo a llegar el sábado antes de semana 11 a la prepa preparcial, porque se supone, el profe creo que quiere que lo hagan en semana 11 el parcial. Entonces, nada, toca dar dos un sábado para llegar con tiempo. Perfecto. Pero bueno, Y el proyecto 2, este proyecto en verdad me pareció sencillito. El proyecto 2 también es sencillito, es tipo más maldito. bueno, bueno, creo que un poco menos. El entrenamiento sí es más tedioso porque es más largo. Eso sí, tienen que, no lo pueden hacer tan pegado a la entrega. O Okay. sea, tienen que entrenar con tiempo el modelo porque ese se toma 3 veces más ¿Y se que entrena este. cuándo? ¿Se entrega? Em, Me imagino, espero que no sea en semana 11 también. Espero que no. Pero si no en semana 12. Ok, perfecto. Si no, yo le hablo con el profe y le vuelvo a Y no, decir. por favor, que va a ser tipo, o sea, tesis. Tipo, Sí, claro, me ahorita imagino. está tipo pico de eso y me imagino que mucha gente está así. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, cuando llegue el momento, si ustedes lo necesitan, yo le pregunto ya. Y bueno, él debería dejarme porque al final yo los corrijo. Claro, No sé. buenísimo. Chévere. Nada, eso, Vale, eso. bueno. Bueno, estamos hablando, Luis. Gracias. Dale, de nada, hasta luego. Bye. Así que nada, nos vemos la semana que viene con prepa doble de aprendizaje reforzado. Así que tengan un feliz día.